para sacar una información todos los días, la misma información, en 80 capitales de América Latina en contra de la República Bolivariana de Venezuela. Eso al mismo tiempo era reproducido por los diarios del interior, la radio y la televisión de cada uno de esos. Estamos hablando de más de 1000 medios de comunicación realmente sincronizados en contra de un país. En la historia de la comunicación, en la historia del periodismo, ustedes no van a conseguir un precedente sobre esta situación. No ha habido ni siquiera en la Revolución Cubana, cuando era atacada por todo Occidente. Aquí realmente se complotaron, se confabularon todos estos medios para ir en contra de un país. Y en ese contexto se da el tratamiento informativo del que les estoy señalando, donde el vocero, cuando no es Guyana, adivinen, es la ExxonMobil. La ExxonMobil. Esto nos lleva a otra cuestión, compatriotas, pueblo de Venezuela. Nos lleva a lo que dos autores, Jacques Bergier y Bernard Thomas, escribieron, La guerra secreta del petróleo. Nosotros vemos cómo abren la información y dicen, Exxon estudia viabilidad comercial en zona en disputa. El vocero es la Exxon. Guyana convocará a embajadora venezolana por expresión de límite. El vocero es el gobierno de Guyana. Guyana pedirá, yo no le estoy leyendo la crónica de Guyana, sino un periódico de Venezuela. Guyana pedirá a las Naciones Unidas resolver la disputa limítrofe con Venezuela. Esto es muy importante. El jueves 11 de junio, la Cancillería guyanesa informaba, y así lo destaca este periódico en su primera página, Guyana pedirá a la ONU resolver disputa limítrofe con Venezuela. El vicepresidente, fíjense ustedes, esa Cancillería que el 11 de junio dijo, vamos a ir a las Naciones Unidas para resolver el problema con Venezuela, hoy día dice que desconoce el Acuerdo de Ginebra. El Acuerdo de Ginebra que se firmó en el año de 1966. ¿Qué hizo cambiar en apenas un mes al gobierno de Georgetown? ¿Qué lo hizo cambiar? Bueno, lo hizo cambiar las presiones de una transnacional que es la ExxonMobil. Y es precisamente la empresa que muchos no quieren nombrar y que se ha venido y que está inmiscuida, entrometida en esta nueva etapa del conflicto que nosotros estamos llevando con Guyana. Aquí seguramente a lo largo del debate mis compañeros lo van a hablar con el pueblo de Venezuela porque es necesario acerca de los antecedentes históricos, cómo empezó este despojo, cómo nosotros estamos aquí debatiendo lo que es producto de un legado colonial, cómo el Imperio Británico fue avanzando para despojarnos a nosotros del territorio del Esequibo, cómo intervinieron aquí los Estados Unidos en nombre de una doctrina que le ha servido, entre otras cosas, para apoderarse de territorios de América Latina y de otras partes del mundo. Esa es la historia, esa historia que dice Andrés Eloy Blanco, que la conocemos muy bien, la conoce muy bien el poeta, pero no la conoce muy bien un pueblo al que se le han mentido y al que lo ha engañado. Estos documentos, compatriotas, cuando ustedes agarran un periódico de Venezuela, fíjense que ni siquiera lo he nombrado, porque no es lo importante, cuando ustedes agarran un periódico de Venezuela y a lo largo de un mes el 80% de su información procede de voceros de Guyana. Estos son documentos que van a utilizar los enemigos de Venezuela en cualquier otra instancia y que le están sirviendo a la mesa estos medios de comunicación, detrás de los cuales están esos intereses transnacionales
de la ExxonMobil y de otras empresas interesadas en las riquezas que hay tanto en el Esequibo como en el mar territorial y en la plataforma continental que genera ese territorio. Antes de proponer el proyecto de acuerdo, hoy yo quería cerrar con lo siguiente. De pronto esta campaña que ustedes ven por el asunto de Esequibo cesó. Y de repente los medios que venían exacerbándola callaron. Porque se dieron cuenta cuál era la reacción del pueblo venezolano frente a lo que se puede denominar una traición mediática, descarada, cotidiana, sistemática. Y cambiaron realmente de tratamiento informativo en este sentido. Por eso es que dicen que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela reacciona 27 meses después que se planteó este problema. No, este es un problema que siempre ha estado en la agenda del gobierno revolucionario, sin que por eso se renuncie a lo que es un sueño de todos los países, pero que fue sueño de nuestros libertadores, que es el de la integración latinoamericana. El que tú luches por la integración latinoamericana no te lleva a ti a renunciar a ningún derecho, ni a ninguna reclamación. Esa ha sido la conducta que ha tenido nuestro gobierno, muy distinto a aquellos que pretendían irse al sur de Venezuela a hacer turismo armado, que quería que le prestaran un barco para irse a hacer allá un turismo bélico y regresar aquí con una bandera que no tiene. Esta es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, compatriotas. Esta Constitución se elabora no solamente porque el pueblo de Venezuela fue convocado por primera vez en su historia para que participara en su redacción, en su elaboración, sino que hubo un señor que nos entregó a los constituyentes de 1999 un folleto, un libro titulado Ideas Fundamentales para una Constitución, proposición de Hugo Chávez Frías. Y esta Constitución, compatriota, en su artículo 10, se lo voy a leer, incorpora y le da rango constitucional a los sentimientos que frente a su territorio, a los derechos históricos de nuestro país, se han mantenido, pero que los otros textos constitucionales no lo expresaban en la forma directa en que lo hace la Constitución de 1999, título 2, del espacio geográfico y la división política. En su artículo 10 dice lo siguiente: el territorio toma una parte de las demás constituciones, inclusive la de 1811, pero agrega algo muy importante. El territorio y demás espacios geográficos de la República son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad. Eso es lo que agrega la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los tratados y laudos no viciados de nulidad. Y esto nos remite inmediatamente a la denuncia de Venezuela de que el laudo de París de 1999 es nulo y es írrito. Y quedó establecido allí en la Carta Magna de la República Bolivariana de Venezuela. Esta es una propuesta de Hugo Chávez, a quien, por cierto, por estos días han querido sacar descontextualizando frases del presidente, cuando aquí no es esta oposición la que puede darle a Hugo Chávez lecciones de patriotismo. La última palabra del comandante Chávez las pronunció el 8 de diciembre, se vino enfermo, y la cerró con esta palabra: tenemos patria. Pase lo que pase, tenemos patria.
Esa es la patria. Esa es la patria que nos legó el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. La patria con su territorio exequivo, con su territorio integral. La patria que todos y cada uno de los venezolanos estamos dispuestos a defender. La patria que describió aquí el lunes pasado el presidente Nicolás Maduro Moro. La patria por la que convocó a que las venezolanas y los venezolanos en todas las esquinas del país defendamos el territorio exequivo. Ese es el legado de Hugo Chávez. Y no es una derecha, y no son unos medios de comunicación social siempre puestos al servicio de intereses transnacionales que son incapaces y no quieren que se diga ExxonMobil. No son ellos los que van a darle al presidente Chávez y a su memoria lecciones de patriotismo. Esa derecha que decía, tenemos patria, pero no hay papel higiénico, y que analizó realmente el altísimo contenido histórico de los sentimientos más profundos del pueblo venezolano. El presidente Chávez, cuando en Guyana se intentó instalar una plataforma de lanzamiento de cohetes con unas empresas estadounidenses, inmediatamente alzó su voz y Guyana tuvo que desistir de que en ese territorio se colocara ninguna plataforma de lanzamiento de cohetes. Y cada vez que se intentó vulnerar la soberanía de Venezuela o se quiso violar el Acuerdo de Ginebra, tratando de tomar esas iniciativas en ese territorio, hubo la protesta de Venezuela y el reclamo. Incluso cuando introdujeron allí un buque para hacer exploraciones, fue detenido por la Armada venezolana y fue llevado hasta la isla de Margarita. Y así ha sido la actuación del gobierno bolivariano. Esa es la actuación de los hijos de Chávez, de las hijas de Chávez. Y es con ese coraje, y es con esos principios, y con las enseñanzas de patriotismo, de nacionalismo, pero también de integración latinoamericana, también con ese profundo sentimiento de la patria grande, que nosotros vamos a defender toda la integridad del territorio de Venezuela. Muchas gracias, ciudadano diputado, ciudadano presidente.